Saludos liberales clásicos y amantes del fútbol, fusionistas de Guatemala y América Latina, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde los liberales clásicos últimamente no solo hablamos de política, sino que también hablamos de fútbol, y es que tienen bastante relación estos dos temas, aunque no lo creas, y donde, como siempre, ofrecemos una lectura liberal clásica de las coyunturas en torno a eventos políticos internacionales y, como no, también a eventos deportivos internacionales que tienen, insisto, mucha vinculación con el ámbito político y politiquero a nivel global. Así que agradecemos tu sintonía, como siempre te pedimos que veas este contenido hasta el final, que nos puedas apoyar comentando, dándole like y compartiendo en redes sociales para que el algoritmo nos siga recomendando y sigamos teniendo presencia, cuando menos mediática, al menos en los círculos de influencia en los que tú puedas incidir y en los que nos puedas hacer llegar, para que así nuestro mensaje cale más en esa población que hoy por hoy cae presa de las distracciones, y una de las tantas distracciones que hemos mencionado a través de este espacio, pues bien, lo viene siendo una fiesta futbolera, a la cual, dicho sea de paso, pues los fusionistas hemos prestado mucha atención en estas últimas semanas, precisamente por todas las incidencias, por todas las coyunturas que orbitan en torno a la organización del Mundial 2026. Así que invitadísimo a que nos acompañes a este nuevo episodio de Política y Fútbol de Fusionista Propone. Como siempre, es un gusto encontrarme con Jorge Chapas, secretario general del Partido Fusionista. Bienvenido, Jorge, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, el gusto es mío poder encontrarme nuevamente en esta tribuna y tener la oportunidad de expresar nuestras ideas y nuestras propuestas a nuestro selecto público que nos sintoniza en YouTube y en otras redes sociales. A diferencia de otro podcast de izquierda que por ahí es resonancia del gobierno del Arevalismo 2.0, a nosotros en los comentarios no nos han dicho que no hablemos de fútbol, así que hoy vamos a hablar de fútbol. Okay. Y es que estamos a unas cuantas horas, Jorge, de ver quién va a ser el otro finalista en la Copa Mundial 2026. Ya tenemos a España clasificada el día de ayer en ese juego que se aventaron contra Francia. Miren, todos apostaban a que Francia iba a golear a España, y pues no, al revés, con penal y lo que quiera, pero es el primer finalista. Y hoy 2-0, dicho sea de paso. 2-0. Hoy veremos si pasa Argentina o pasa Inglaterra, ¿no? Inglaterra, sí. Bueno, mira, traemos este tema y consideramos que era bueno hablar de fútbol porque, pues, el fútbol, pues, no se puede separar de la política, ¿verdad? Y por eso es que como políticos profesionales, pues, proponemos hablar de fútbol y de sus implicaciones políticas, ¿verdad? El fútbol como deporte de masas, pues, ha llegado a considerarse, pues, como bien decía Karl Marx en 1843, dijo algo así como: la religión es el opio del pueblo. Pues algunos pensadores han llegado a pensar que el fútbol también es el opio del pueblo. Karl Marx se refería a que las creencias religiosas terminan siendo una especie de narcótico, digamos, ¿no? De la realidad social y especialmente del sufrimiento social, y de cómo, pues, la religión de alguna manera aplacaba ese sufrimiento social, distraía temporalmente o creaba, pues, algún efecto de esperanza. Y es que el fútbol es más o menos eso también, ¿no? El fútbol termina siendo, como lo escribía yo hace algunas semanas en mi artículo Tortilla y Mundial, pues es un arma de distracción masiva y pues no está lejano de la realidad política, global, ¿no? Y a través de este evento, pues, tan masivo como lo ha sido el Mundial, pues hemos visto una serie de fenómenos políticos que es interesante siempre analizar y poner en perspectiva. Y pues bien, hoy estamos a unas horas de ver este partido justamente entre Inglaterra y Argentina, que suscita el gran conflicto que sostuvieron en la década de los 80, si no recuerdo mal, en torno a las Islas Falkland, ¿no? No las islas de las Malvinas. No, aquí no decimos Islas Malvinas. Islas Malvinas. Nosotros decimos Islas Falkland porque son las Islas Falkland, ¿no? Son islas británicas.
y pertenecen a Inglaterra, ¿no? Pero bueno, ese conflicto que sucediera ya hace más de 40 años, pues como parece que sigue vivo, ¿no? Y estos partidos de fútbol entre Inglaterra y Argentina hacen recordar aquel momento y bueno, pues ya sabes, ¿no? Lo que suscita un partido como este y bueno, una final inédita, España-Inglaterra, España-Argentina, pues bien, pinta para mucha discusión, ¿no? Desde luego que vamos a estar pendientes el domingo del resultado y seguramente vas a tener un siguiente video hablando de lo que aconteció en esa final. Esperamos que no haya tantos disturbios porque este tipo de enfrentamientos deportivos desencadena lamentablemente en ocasiones, en la mayoría de ocasiones, enfrentamientos fuera de la cancha, ¿no? Y ya no es un enfrentamiento deportivo ameno entre una competencia de dos equipos, sino pues se exacerban las emociones. Y es que es lo que se ha visto en las últimas semanas, bueno, en los últimos días, a partir de que se supiese que se iban a enfrentar Argentina e Inglaterra. De hecho, uno de los cánticos del equipo argentino en los vestidores ese día, después del partido que ganan, es precisamente el de, ¿cómo es? Por las Malvinas, por el Diego y por la última de León. ¿No? Y bueno, ha despertado una serie de consignas dentro del pueblo argentino que si usted es argentino o conoce a algún argentino, por favor envíele este video donde, bueno, ya lo hemos ratificado, Jorge, alguna de nuestras posturas es no suscribir ese resentimiento y esa conducta de, no sé, romantizar el conflicto y de alguna manera revivir o trasladar del campo político ciertas discusiones que aún están muy vigentes al campo futbolero, ¿no? Hemos visto una serie de pronunciamientos incluso por algunos veteranos militares en Argentina de que este juego se pinta como una especie como de revanchismo claro, en contra de Inglaterra a propósito del tema de las Falkland, ¿no? Sí. Es impresionante, ¿no? Las Falkland son inglesas y han sido inglesas y serán siendo, y Thatcher lo ratificó en aquellos años. Pero hoy por hoy en el espíritu argentino nace de alguna manera esa reclamación, ¿no? Y yo insisto, ojalá y no veamos disturbios al margen de este partido que está por disputarse en unas horas. Justamente en este libro que ves a tu derecha, el profesor Alberto Mansuetti hace caer los principios del derecho internacional sobre los cuales las Islas Falkland eran, son y serán siendo de Inglaterra. Y pues bien, lamentablemente los argentinos no han logrado superar este momento histórico, este hito de la historia en el que se metieron y que Margaret Thatcher les gana el pulso como una guerra local defendiendo un territorio británico. Y pues bien, parece que los argentinos no logran superar el pasado. Yo creo que uno de los mensajes que hoy queremos dejar en este podcast es precisamente que no podemos vivir anclados al pasado, estimados espectadores. Tenemos que superar el pasado aún y cuando ese pasado haya estado plagado de errores, ¿verdad? No podemos construir un país y ver hacia el futuro, como dice nuestro colega y amigo Pablo Paiva, a quien mandamos un saludo hasta Uruguay. No podemos construir un país, un futuro, viendo por el retrovisor. Tenemos que dejar de ver por el retrovisor y superar. Y superar, bueno, muchas disonancias cognitivas, muchos errores intelectuales, Gabriel, y también controlar nuestras emociones, nuestras pasiones. Con este tema del fútbol se exacerba el nacionalismo, ¿no? Uh-huh. Y se construye todo un nacionalismo que genera pasiones que dividen y no
pasiones que debiesen de unirnos como género humano. Yo creo que el fútbol, pues bueno, es como decimos muchos, ¿no? Lo más importante de lo menos importante. Y para muchos de nosotros genera pasión, pero debemos controlar nuestras pasiones, debemos darle un orden a nuestras pasiones, debemos controlar nuestras emociones. Y si usted hoy va a ver el partido, lo va a ver el domingo, disfrúteselo, comparta en familia, tenga su equipo, por supuesto. Si gana, bien, disfrútelo. Si pierde, sea un buen perdedor, ¿verdad? Controle sus emociones, no se pelee con nadie. Es un simple y llano partido de fútbol, no pasa nada. El lunes pues tendremos que levantarnos a trabajar, Gabriel, y continuar. Para quienes, vivimos en países pues que no pudimos participar en un mundial, lamentablemente, pues deberíamos seguir impulsando la idea. Vamos a dejar caer estas ideas que son importantes y que ya planteamos en un video anterior, especialmente con respecto al rol o a la función de los gobiernos. Y es que los gobiernos no deben tener ninguna intromisión en el deporte. El deporte es una esfera privada de las personas y no debiesen el gobierno de existir. En principio, un ministerio de cultura y deporte, no debiesen de existir federaciones estatizadas, que es hoy por hoy lo que existe. O sea, ahí está la federación de fútbol, la federación de bádminton, la federación de básquetbol, la federación de atletismo. Esas federaciones pueden seguir existiendo ciertamente, pero no estatizadas. Debemos sacar al gobierno de estas federaciones y nuevamente las empresas privadas, los inversionistas, los empresarios son quienes debiesen de promover el deporte, invertir en el deporte, invertir en infraestructuras para que algún día países como Guatemala pueda participar del mundial. Así que, una primera idea importante en torno a los principios liberales clásicos fusionistas es entender que el deporte no es una función propia y natural de los gobiernos y debiésemos de sacar al gobierno de allí y ser los deportistas, los empresarios, los que, como en Estados Unidos, que dicho sea de paso, ahí sí dan un muy buen ejemplo, pues sea una actividad completamente privada, ¿no? Sí, desde luego, y que no exista esa intromisión por parte de los gobiernos tratando de irrumpir en esas esferas que también han funcionado a través de la iniciativa privada, y lo veíamos y lo comentamos en el video pasado con esta intromisión nefasta del presidente Donald Trump pidiendo que se le levante la sanción al jugador Balogun, ¿no? Que era uno de los delanteros del equipo norteamericano. Actividades como esa, vemos, es una perversión de una esfera que, como bien ha hecho, ha funcionado bien en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Donde el deporte ha tenido ciertamente mucha mayor presencia y ha sido mucho mayor, ha sido una esfera mucho más digna y ha traído mayor rédito a los deportistas que en países donde hoy el gobierno usurpa esas funciones. Dicho sea de paso, el gobierno o los gobiernos en nuestra América Latina cada vez más se cuelgan de ese tema para jalar protagonismo, ¿no? Y me viene a la mente este caso que ha sido muy sonado a propósito de esas pasiones que desencadena el fútbol, el caso de la senadora paraguaya que ha tenido una riña por ahí con Mbappé, el jugador francés, ¿no? Sí, tuvieron un intercambio de publicaciones en redes sociales donde ella lo insulta, ¿verdad? Lo insulta, le dice cosas que ya fueron bastante públicas, y todo comienza cuando termina el partido entre Francia y Paraguay, porque Francia le gana a Paraguay, pero Mbappé termina mofándose un poco del equipo paraguayo, porque Paraguay termina frustrándose, termina pegando, ¿verdad?, ese partido. Y Mbappé termina mofándose un poco de los paraguayos, y en esa falta de control de emociones por parte de la senadora Celeste Amarilla, lanza una serie de publicaciones de las cuales luego se retracta, y sin embargo cuando se retracta públicamente sigue cometiendo errores, porque dice cosas de verdad inauditas, de verdad cosas
que bueno, cosas como, compréndanme, tengo 62 años, estoy en ese proceso de construcción, dijo, ¿no? Pues bueno, ella es una persona claramente racista, ¿verdad? Y es que eso no es el fútbol, estimados espectadores, el fútbol es un deporte, pues bueno, ahí el racismo se ha exacerbado muchísimo en Europa, ¿verdad? El racismo antinegro, digamos, pero pues es lamentable, ¿no? Es lamentable que este racismo se ha exacerbado y en buena medida esto se ha exacerbado por la intervención de los gobiernos en las políticas migratorias y en las políticas de nacionalidad, en las políticas de natalidad incluso. Sí. Hemos observado, por ejemplo, cómo muchas selecciones no tienen jugadores nativos y es precisamente porque estas políticas en los años 70, 80, 90, la política de intervención en la natalidad, la política, digamos, de todo este estado de bienestar que ha servido como una especie de imán para jugadores, personas de nacionalidad africana, y bueno, estas políticas de migración donde no ha existido una asimilación debida, correcta, adecuada de los migrantes, pues ha generado el rompimiento de la identidad nacional como la conocíamos, ¿no? Y por eso es que un país como Francia, hoy por hoy, el 90% de sus jugadores son negros, sí, ¿verdad? Cuando la Francia sin ir tan lejos, la Francia del Francia 98, okay, era una Francia de jugadores blancos todos, ¿no? Curiosamente había 1 o 2 negros. Hoy pues se ha dado la vuelta. Está invertido. El caso de Marruecos, por ejemplo, que llama también mucho la atención. La mayoría de sus jugadores nacidos en España, en Francia, en Bélgica, y pues bien, de todo este tema de la identidad y la nacionalidad ha sido, digamos, tergiversado, ¿no? Y entonces hoy pues no vemos selecciones nacionales, sino bien vemos grupos de jugadores que se nacionalizan de estos países, pero que no representan lo que históricamente, claro, o racialmente habían representado, ¿no? Entonces, bien, hay que tener muchísimo cuidado con ello. Y pues bien, otro factor que es también interesante, Gabriel, poner sobre la mesa, pues es no sé, hasta cierto punto vergonzoso que ha resultado ser este mundial por la intromisión de la élite política norteamericana en las decisiones arbitrales. Yo creo que eso queda para la historia. Si bien es cierto, mundiales pasados, los políticos han empleado, digamos, el mundial, el certamen, el evento deportivo como un instrumento de distracción masiva, como un instrumento de propaganda, digamos, de ciertos objetivos políticos. Esta vez sí, el presidente ya fue mucho más descarado el asunto, ¿no? Sí, se lanzó un gol al ángulo, ¿no? Con este asunto, porque bueno, cómo tener ese nivel de injerencia para suspender una tarjeta roja y la suspensión de un partido en el cual no debería de haber jugado este jugador Balogun. Es verdaderamente vergonzoso. El trato que se le dio a la selección de Irán, por ejemplo, fue otro, claro, otro suceso de esos que van a quedar para la historia y que marcarán este mundial como un mundial donde, bueno, también el tema de digamos, de la intromisión norteamericana con el tema de las pausas de hidratación, con el show de medio sí, tiempo que se viene para la final. Bueno, no sé si vino para quedarse, pero pues ya no es el fútbol que gozábamos hace un par de mundiales, ¿no? Lamentablemente. Hoy más funciona, como bien lo hemos mencionado, una distracción para apartar al ciudadano de cualquier país de los temas relevantes, de los temas verdaderamente importantes o de los temas que podrían ser motivo de críticas, ¿no? Y uno de ellos, pues la guerra en Medio Oriente que sigue ostentando Estados Unidos. ¿Cómo es posible que, pues según las reglas de la FIFA, un país que auspicie un evento deportivo no puede ser un país que esté en conflicto? Y por eso, vetaron a Rusia, ¿no?
pero no vetan a Estados Unidos y es un país que sigue en guerra, lo hemos visto y ha estado presente en el Mundial, muchas consignas de algunos deportistas, incluso directores técnicos como el de Egipto, con la bandera pro-palestina ahí, tratando de evidenciar que, pues sí, el fútbol hoy por hoy nos distrae de estos temas, pero hay una realidad latente en el resto de países, ¿no? La guerra continúa, de hecho hemos lanzado ya un video recientemente para que se lo busquen en el canal de cómo, pues nuevamente el MOU, memorándum de entendimiento se ha roto otra vez y se ha desatado otra vez el conflicto que nunca paró realmente, ¿no? Fue una mera pausa para mejorar estrategias y volver a emplear un ataque directo contra Irán, pero así como Irán, pues nuestra región padece de la influencia norteamericana y de las presiones estadounidenses, que insisto, como un evento que busca promover la unidad a nivel global, la paz a nivel global, está hoy siendo organizado o auspiciado, digamos, sí, por un país que se dedica a hacer injerencismo y a cometer actos belicistas contra casi todo el mundo, me atrevo a decir. A promover guerras injustas, eso es lo que ha sido Estados Unidos. No en balde, Irán se mofa diciendo que esta no fue la World Cup, sino la World Cup. La World Cup, sí, bueno. Lo hace bien, mofándose un poco de cómo este mundial pues se desarrolló en el marco de dos guerras proxy, ¿sí? Una en Ucrania, otra en Irán, y en un marco de Guerra Fría 2 o Segunda Guerra Fría, ¿no? Sí. Como nosotros le hemos llamado, pues un conflicto que se libra en lugares, digamos, en una guerra no directa entre las potencias emergentes como Rusia y China contra Estados Unidos y sus aliados que están agrupados en la OTAN, y bueno, es verdaderamente lamentable, ¿no? Lamentable, y lo peor de todo es que pues muchas de estos partidos de fútbol lamentablemente se llevan a las calles, ¿no? Y se llevan sí. a los desórdenes callejeros. Vemos, por ejemplo, cuando gana Francia. O cuando pierde Francia. O cuando pierde Francia, pues bueno, vemos el enorme desastre que se vuelve en las calles de París, ¿no? Que fue lo que pasó también con México, ¿no? México, no sé si sabremos algún día el saldo trágico que dejó en total, mundial, porque al menos hubo varios muertos, no sé, tal vez decir algunas decenas de muertos en las celebraciones o en las frustraciones que hubo porque México haya salido del mundial. Eso es lo que verdaderamente tenemos que cambiar, estimados espectadores. Tenemos que tener control y dominio propio de nuestras emociones y entender que el fútbol al final es un juego. No lo podemos trasladar más allá de los estadios, más allá de nuestras salas, de nuestros televisores y bueno, disfrutarlo y saber ser buenos perdedores, ser humildes ganadores también, sí. ¿Verdad? Cuando uno gana, pues bueno, ese fair play que a veces vemos y que a veces lamentamos no ver. Por ejemplo, ayer que perdió Francia contra España, Mbappé no fue a saludar a los jugadores españoles. Claro, yo puedo entender la frustración, Gabriel, y puedo entenderla porque yo jugué fútbol amateur y pues puedo entender esa frustración cuando uno pierde, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene cierta madurez mental, emocional, pues bueno, uno entiende que puede perder. Lo importante es perder, pues obviamente con honor, ¿verdad? Y darlo todo en la cancha, pero bueno, una vez el partido acaba, hay que ir y saludar al adversario y estrechar la mano, pues, y dar un ejemplo de que más allá de las guerras que podemos observar, los seres humanos podemos estrechar lazos de cooperación y podemos establecer la paz mundial, ¿no? De alguna manera, que el fútbol sirva para eso debería servir. Lamentablemente, Gabriel, la FIFA es otra de esas instituciones supranacionales que abrazan la agenda de Occidente, una agenda, una agenda que sirve para dar premios de balones de oro al presidente que fogonea guerras en todo el planeta
y eso es verdaderamente lamentable, ¿no? Verdaderamente lamentable. La FIFA es otra de esas instituciones que abona a la decadencia de Occidente. Y bueno, pues no sé hasta dónde sea posible poder organizar un certamen, que por cierto creo que China, a propósito, y podemos traer el tema a la mesa, China hasta hace algunos años se había propuesto organizar un mundial, pero no lo ha logrado. China con 1.450 millones de habitantes es verdaderamente curioso que no haya logrado conformar un equipo de fútbol que llegue al mundial. No obstante, han construido muchísimas infraestructuras, pero la lectura que hacen algunos especialistas en fútbol es que a pesar de que se ha invertido mucho en infraestructuras y se ha invertido mucho en promover el deporte, el fútbol no es un deporte que se parezca a otros deportes, especialmente con competencias individuales, porque en el fútbol pues es un deporte colectivo que no se puede configurar, digamos, de manera automática previamente. O sea, el fútbol es un deporte que está supeditado a la espontaneidad, a la naturalidad, digamos, del juego, y que no se puede automatizar, ¿verdad? Claro. Y aunque China tiene muy buenos atletas en otras disciplinas deportivas, en el fútbol no ha podido tener un avance significativo, tal vez por ese detalle. O sea, el atleta chino está educado, digamos, para tener una muy buena disciplina en lo individual, pero todavía no han logrado desarrollar una fórmula que los entrene para realizar un trabajo colectivo como el que demanda el fútbol, ¿no? Esta es una de las explicaciones, porque pues hay mucha inversión en el deporte en China y hay muchísimos estadios en China, pero pues por ejemplo no tienen una liga competitiva. La liga que tuvieron pues tuvo escándalos de corrupción y no pudieron pues mantener esa superliga china. Sin embargo, muchos jugadores europeos llegaron a jugar a China, pero no pudieron sostener esa superliga. Así que fenómeno interesante el de China. Interesante, ¿no? Y tiene que ver mucho con la automatización con la que vive el chino promedio, creo yo. Dijo, es bueno para producir en masa, para trabajar en fábricas gigantescas y generar pues esos productos y esos servicios que hoy le ofrecen al mundo a través del libre comercio y sus dinámicas de cooperación que han instaurado con muchos países, que a lo mejor ya en el fútbol necesitan cambiar un poco ese chip, dijo, y saber jugar en equipo de manera mucho más espontánea, ¿no? Correcto. Creo que vale la pena, Jorge, rescatar las buenas lecciones que nos debiese dejar el fútbol como pues elemento deportivo que se puede replicar en materia política, y lo mencionaba recientemente, ¿no? Eso de ser buenos ganadores y también ser buenos perdedores y reconocer cuando uno no juega bien, ¿no? Que es un poco lo que hoy por hoy pasa en la política. Está ausente esa buena lección de saber reconocer que el rival en ocasiones juega mejor que nosotros, ¿no? O que no estamos desde un lado ganador donde podamos aspirar a, ¿por qué no?, ser campeones mundiales en materia política, porque el rival nos aventaja en cuanto a estrategias, nos aventaja en cuanto a juego táctico, nos aventaja por goleada, por la práctica de ciertas instituciones que han impulsado. Y trayéndolo al tema político, creo yo que esa es una de las lecciones que hemos repasado ya en anteriores videos, como el juego de las izquierdas a nivel global ha sido ofensivo. Las derechas han mantenido un juego medio defensivo y lo han hecho mal. Ya ni siquiera atajan pelotazos del rival, ya directamente nos golean, cual Francia ayer. Porque realmente las derechas hemos carecido de esas estrategias buenas que debiésemos de estar replicando. Un juego mucho más ofensivo, haciendo avanzar agendas de derecha, de cooperación, de libre mercado, de diplomacia a nivel global. Nos han dejado ya en un escenario de desventaja total ante las izquierdas, que son hoy por hoy el equipo ganador. A nivel global las izquierdas mandan, estimados amigos, y es porque han apostado por la construcción de partidos políticos, han apostado por impulsar agendas de reformas radicales de izquierda, pero reformas políticas a la final de cuentas, cosa que desde las derechas no hacemos. Nos hemos mantenido en un juego meramente contencionista,
nos hemos mantenido de este lado de nuestra cancha, agrupándonos, tratando de resistir, pero no ofreciendo una alternativa de ir a hacer un contragolpe al área rival y ganarles, cuando menos intentar hacer un par de goles. Las derechas en la región, lamentablemente las derechas malas se han mantenido en ese ámbito de contención, y producto de ello es que las izquierdas hoy nos aventajan. No estamos en el lado ganador. Con ese título escribía el presidente Václav Klaus allá por el año 2012, si no recuerdo mal, desde el Castillo de Praga, y se lo decía al círculo intelectual más prominente del mundo, la Mont Pelerin Society, ¿no? No estamos en el lado ganador. Las derechas no estamos en el lado ganador, las derechas buenas no estamos en el lado ganador, y es precisamente por lo que dice Gabriel, ¿no? Hay pues una preeminencia de la izquierda, porque las derechas pues han coludido, en alguna medida han sucumbido a buena parte de las políticas públicas de izquierda, como el intervencionismo en empresas privadas, como la participación y la compra de acciones en empresas privadas, que es lo que ahora hace el gobierno corporativista del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Y pues bien, nosotros lo que decimos es que la mejor defensa es el ataque, ¿no? La mejor defensa es el ataque, y bueno, a quien no le gusta ver pues un equipo de fútbol que ataca, ¿verdad? Y que mantiene la posesión del balón, como ayer España justamente, pero pues una posesión que pues termina en jugadas de gol, ¿verdad? Y eso es lo que debiésemos de tener. Y en eso, más o menos, haciendo la analogía, eso son nuestras 5 reformas. Nuestras 5 reformas son 5 pelotazos al arco enemigo, que con lo cual podríamos terminar con esta goleada que tenemos, que nos llevan las izquierdas. 5 pelotazos, uno en el orden político, otro en el orden de la economía y las finanzas, otro en el ámbito de la educación, el cuarto en el ámbito de la atención médica y el quinto en el ámbito de las jubilaciones y pensiones, mediante la derogación de leyes malas, mediante una reforma profunda, completa, congruente y de shock de nuestra constitución, de nuestras constituciones, que hoy por hoy son de cuño social mercantilista. Debiésemos de cambiar profundamente nuestras constituciones, no meros cambios cosméticos, superficiales, parciales, sino cambios profundos a nuestra constitución, derogando miles de leyes malas y atestando estos 5 goles contra el arco enemigo. Pero que conste, el enemigo no solamente son las izquierdas, sino son esas derechas malas que nos distraen y que creen que haciendo mero contencionismo. No sé si vimos la oposición que hizo el alcalde Juan Manuel Asturias al desfile del orgullo gay en Antigua Guatemala, ¿no? Sí. Y bueno, pues la verdad es de que así no se hace contención al marxismo cultural, al progresismo, ¿no? Tan presente, tan vigente hoy en día en todo Occidente. La contención no se hace de esa manera, la contención se hace devolviendo las funciones, poderes y recursos a las familias, para que sean las familias en el seno de la educación, en el seno del hogar, las que hagan contención a estas, a estas corrientes y a estas ideas progresistas y marxistas culturales, ¿no? Definitivamente, porque es solo a través de un proyecto político que atiende el problema de fondo, que entiende cuál es el problema real que tenemos no solo en Guatemala, sino en el resto de América Latina, es decir, el sistema de gobierno y sus leyes, y solo atendiendo a un proyecto que vaya enfocado a corregir ese problema de fondo es que vamos a construir un país donde haya alternativas de prosperidad, mejoras para las familias, donde las familias puedan enfrentarse a los problemas que devienen del problema de fondo o a las consecuencias naturales del problema de fondo, que van a ser mínimas bajo un sistema de gobierno limitado y de mercados libres, donde lo que va a haber es prosperidad, crecimiento económico y desde luego un fortalecimiento de las esferas sociales como la familia, el matrimonio, la iglesia, la buena educación, que es lo que aspiramos para contener todos los fenómenos adversos que hoy por hoy circunscriben al estatismo y que profundizan aún más el estatismo, ¿no? Y de las esferas privadas, como, por ejemplo, la gente se pregunta por qué y cómo podríamos hacer para que Guatemala participe
en un mundial, privatizando el deporte. Si ya la tuvimos difícil y no logramos teniendo a México, Estados Unidos y Canadá fuera como de anfitriones y fuera de la competencia, hoy por hoy lo tenemos más cuesta arriba, pero nosotros los fusionistas creemos que es posible. Si privatizamos el deporte y si logramos crear las condiciones para que las empresas privadas pues inviertan en el deporte, inviertan en infraestructuras, inviertan en procesos de formación de talentos y esos semilleros que son importantes cultivar desde chicos, podamos exportar jugadores a las mejores ligas del mundo y podamos tener no 1 o 2 estadios más o menos decentes. Mira el problema que está suscitando el estadio Doroteo Guamuch Flores, y toda la supuesta corrupción que hay en torno. Bueno, esto no sería un problema que tendría que consumirnos tiempo ni energía. El estadio Doroteo Guamuch Flores debiese de tener un club, debiese de ser privado, ¿verdad? Sí. Y el estadio debiese de ser propiedad de un club totalmente privado. Debiese de darse en propiedad prácticamente de alguno de los clubes de fútbol de Guatemala, o de subastarse, ¿verdad? Tal vez. Y bueno, pues estos son activos, son bienes que no debiesen de estar en poder del Estado, debiesen de estar en manos de los clubes de fútbol privado y entonces desarrollarse en el ámbito de la iniciativa privada, ¿no? Básicamente eso es lo que necesitamos: infraestructuras, inversión en procesos de formación de jugadores, exportación de jugadores a las mejores ligas del mundo, y de esa manera algún día, muy probable, muy pronto podríamos participar en un mundial los guatemaltecos. La invitación está puesta, estimado guatemalteco, estimado latinoamericano que nos ves, para apostar por esas 5 reformas, esos 5 pelotazos al arco enemigo, al arco rival, para poder así, ¿por qué no?, aspirar a que en nuestros países haya prosperidad, para que en nuestros países haya orden, libertades verdaderas y algún día, ¿por qué no?, poder participar de estos eventos deportivos para aquellos países que ni siquiera podemos aspirar a eso bajo este sistema. Me voy con una pregunta, la predicción para hoy. Bueno, yo siempre he dicho cuando me piden predicciones, una cosa es quién creo que va a ganar y otra cosa es quién quiero que gane, ¿no? A veces coinciden. Yo quisiera que gane Inglaterra, ¿sí? Me parece que tiene una selección muy buena, a un Jude Bellingham, digamos, que es un jugador bastante completo, que está en un buen momento y que creo que tiene una media con 2 jugadores, Declan Rice y Anderson, muy buenos. Una defensa bastante sólida también. Creo que puede ganar Inglaterra y quiero que gane Inglaterra, ¿no? Sin embargo, al frente, pues sí, hay una selección argentina muy buena, muy potente, con un Lionel Messi que todavía tiene algo de magia en esa zurda. Y bueno, creo que depende mucho de cómo llegan los jugadores, ¿no? Inglaterra jugó 2 tiempos extras en el último partido. Más agotados que los argentinos. Creo que van un poco más agotados que los argentinos. Depende de si llegan tocados los jugadores, si llegan algunos lesionados o no. Argentina tiene un muy buen portero. Creo que el Dibu Martínez es mejor que Jordan Pickford. Y creo que si se fuesen a penales, creo que Argentina lleva ventaja. Pero bueno, la verdad es que llegue quien llegue, creo que hay que disfrutarse esa final. No sin tener en cuenta, Gabriel, que esa selección española, bueno, le dicen la roja. La roja, sí. Creo que no por gusto, ¿no? Sí, ya veremos quién gana, Gabriel, y de pronto lo comentamos la otra semana. Desde luego, estimados guatemaltecos, por favor háganos saber sus también predicciones en los comentarios, apóyennos compartiendo, dándole like y difundiendo este contenido en sus redes sociales. Nosotros estaremos pendientes de este partido, desde luego, y como siempre comentando y trayendo a la mesa estos temas verdaderamente importantes. Seguiremos avanzando, Jorge, haciendo camino al andar, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.